Vamos a mirar en este caso si algunas funciones o qué tipo de funciones pueden cumplir los teoremas de Rolle y de Lagrange. Es muy común que se pregunte de repente si una función determinada cumple con el teorema de Rolle o no cumple, o hay alguna contradicción, o con el teorema de Lagrange y demás. Para esto es necesario que tengamos obviamente muy presentes las hipótesis de los teoremas y lo que dicen, ¿sí? Lo voy a repasar muy brevemente, ¿sí? Para que después podamos trabajar directamente con algunos ejercicios. Recordemos que el teorema de Rolle lo que me dice es que si tengo una función definida en un intervalo a valores en R, continua y además derivable, pero en el abierto, o sea, en AB, ¿no? Esto son las hipótesis. Si estas son las hipótesis, entonces existe un C, ¿sí? Existe un punto C perteneciente, perdón, existe un punto C perteneciente a AB, tal que f' de C es igual a 0. Esto es lo que dice el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange, lo vamos a recordar, ¿sí? Que recuerden que el teorema de Lagrange se demuestra usando el teorema de Rolle, ¿no? Yo tengo una función f de AB y a valores en R, continua y derivable en el abierto. Si pasa todo esto, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que f' de C es igual a la pendiente de la recta, que es f de B menos f de A sobre B menos A. Y la diferencia que hay entre el teorema de Rolle y de Lagrange, además de las tesis, quiero remarcarlo acá, son las hipótesis. Acá a uno de ellos le está faltando una hipótesis importante, que es el teorema de Rolle. Lo que además me pide es que f de A sea igual a f de B, ¿sí? Esto es parte también de la hipótesis del teorema de Rolle. Bueno, esto es lo que dicen estos dos teoremas, ¿sí? En forma muy resumida, ¿sí? En las clases anteriores hemos mencionado la interpretación de cada uno de ellos, lo que quiere decir, y también eh, hemos hecho la demostración. Bueno, entonces vamos a ir haciendo algunos ejemplos de aplicación, ¿sí? De algunas cosas que se nos podrían preguntar directamente como para analizar un poquito estos dos teoremas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos la función de R en R, ¿sí? Definida mediante la fórmula módulo de x menos 2, ¿sí? Pero la vamos a inspeccionar, ¿sí? Ver si cumple, por ejemplo, las hipótesis de Rolle en el intervalo, por ejemplo, 0,4, ¿sí? Muy bien. Veamos que esta función, por ejemplo, f de 0, ¿no es cierto?, es el módulo de 0 menos 2, es decir, que vale 2, porque esto me daría módulo de menos 2, que es 2. F de 4 me da 4 menos 2 en módulo, o sea que también me termina valiendo 2, o sea que f de A es igual que f de B, o sea, f de 0 es igual que f de 4, eso es una de las hipótesis. ¿Está bien? Esa hipótesis la cumple. Y esta función es una función continua, ¿sí? Porque es la función módulo es continua. El problema de esta función, que si nosotros lo miramos como gráficamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta función en 2 tiene un punto que se llama punto anguloso, ¿no? El gráfico es como una B corta, una cosa así. ¿Sí? Entonces el problema de esa función es que en 2 no es derivable. ¿Cómo me doy cuenta que en 2 no es derivable? Y bueno, esto es más que nada un poco de cultura general, como uno dice, ¿no? De una, digamos, de saber, ¿no es cierto?, que tenemos que las funciones módulos no son derivables cuando se hacen cero dentro del módulo, ¿sí? Entonces, esta función no es derivable en x igual 2. Y fíjense que nosotros estamos inspeccionando el intervalo 0, 4, que vendría a ser este intervalo, ¿no es cierto? O sea que esta función no cumple con las hipótesis de Rolle, ¿sí? En el intervalo 0, 4. ¿Cómo puedo verificar que esta función no es derivable? Bueno, una de las opciones sería utilizar la definición. Fíjense que f' de 2, en este caso es el límite para x tendiendo a 2
de f de x, que viene a ser x menos 2, menos f de 2, que es 0, ¿no? Sobre x menos 2, utilizando la definición de derivada. Estoy utilizando la definición de derivada, ¿no? F de x menos f de a sobre x menos a. Este límite me doy cuenta que es indeterminado, pero si yo voy por la derecha y voy por la izquierda, me voy a dar cuenta de lo que ocurre. 2 por la derecha, el módulo de x menos 2 me queda lo mismo que x menos 2, ¿sí? Porque estoy tomando valores un poco más grandes que 2, ¿sí? Y en este caso este límite vale 1, porque simplifico y ya. Ahora, si es 2 por la izquierda, el módulo de x menos 2 vale menos x menos 2. Entonces, en este caso, al simplificar este límite, voy a obtener menos 1. 2 por la derecha y 2 por la izquierda me dan distintos, o sea que no existe el límite para x tendiendo a 2 del módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Esto me está diciendo que justamente esto tampoco existe. Es decir, no existe la derivada en 2. O sea que la función no es derivable en 2. Entonces, en este primer ejemplo, vemos que hay una función, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la función módulo, que no cumple el teorema de Rolle, ¿sí? En el intervalo 0,4. Vamos a mirar algunos ejemplos más con otras funciones. Vamos a mirar la función f de x igual x cuadrado menos 4x más 1, ¿sí? Vamos a mirar si en el intervalo 0,4 verifica las hipótesis de Rolle, ¿sí? Es una pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver si esto es así. Fíjense que para que verifique las hipótesis de Rolle, en primer lugar, obviamente, f de 0, ¿sí? En este caso, bueno, me da 0 al cuadrado, menos 4 por 0 más 1, me termina dando, obviamente, 1. Y f de 4, bueno, vamos a tener que hacerlo. 4 al cuadrado, menos 4 por 4, más 1, también me da 1, ¿no? Porque 4 al cuadrado es 16 y 4 por 4 es 16. Así que f de 0 es igual a f de 4. Además, esta función es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas y derivables en todo R, ¿sí? Entonces podemos ponerlo esto, ¿sí? F es polinómica, o sea que es continua y derivable en todo R, ¿sí? En particular lo es en 0,4. En particular lo es en el intervalo 0,4, continua, ¿no? Continua en el 0,4 y derivable en el 0,4, ¿sí? Así que cumple todas las hipótesis de Rolle, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos decir, ¿sí? Es que existe un C perteneciente al intervalo 0,4, tal que f' de C es igual a 0, de acuerdo con el teorema de Rolle. Entonces, para buscar el C, podemos buscar ese C. Busco dicho C. Este C, obviamente el teorema no me dice cómo encontrarlo, ¿sí? Pero sí me dice, ¿sí?, que la derivada tiene que ser igual a 0. Entonces lo que puedo pensar es, ¿quién es la derivada de esta función? F' de x, y me encuentro con que f' de x es 2x menos 4. Y f' de c igual a 0, ¿sí? Fíjense que f' de c, es decir, 2 por c menos 4. Y esto igual a 0, ¿sí?, implicaría, despejando el valor de c, ¿no? Paso el 4 y demás, que c vale 2, ¿sí? Y fíjense que justamente es dentro del intervalo 0,4. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo acá es que el gráfico de esta función, en el intervalo 0,4, por ejemplo, en 0 vale 1, ¿no es cierto? Y en 4 también vale 1, ¿sí? Probablemente se me vaya un poquitito más para abajo. 0, 1, 2, 3, 4. En 4 vale 1 también, ¿sí? Estamos haciendo un gráfico muy aproximado como para darnos una idea, ¿no?, de lo que ocurre, ¿no? En 0 vale 1, en 4 vale 1. ¿Qué otra cosa más podríamos marcar? En 1, por ejemplo, la imagen en 1 la podemos calcular, me da menos 2. Entonces, vamos a ampliar un poquitito el gráfico solamente por una cuestión de que sea más claro, ¿no? Y en menos 2, ¿en 2 cuánto vale el gráfico de esta función? ¿Sí? En 2 vale 2 al cuadrado 4,
menos 8 son menos 4, más 1, menos 3. ¿Sí? Acá donde yo marqué. Bueno, entonces vamos a marcar los puntos que tenemos. Entonces dijimos en 1 vale menos 2, en 2 vale menos 3, en 3 vale menos 2, ¿sí? Y acá tenemos aproximadamente, ¿no?, el dibujo de mi función f. Bueno, ¿y dónde está entonces el punto? El punto justamente es el punto C, que en este caso vendría a ser 2, ¿no es cierto? O sea que si x vale 2, ¿no?, tendríamos acá, en esta parte, que justo es el vértice, ¿no?, qué casualidad, la recta tangente, ¿sí?, que es horizontal. O sea, f' de 2 es igual a 0, ¿no? Si nosotros habláramos de una ecuación de la recta tangente, tendría que ser igual menos 3 la ecuación de la recta tangente acá, ¿no? Ya que tiene que pasar por igual a menos 3, ¿sí? Muy bien, entonces de esta manera es que interpretamos geométricamente lo que ocurrió y además hallamos el C correspondiente, digamos, ¿no? Algo que quiero terminar de decir o de agregar, digamos, como para este ejemplo, es ver que en realidad si yo bien dibujé la función en todo R, la parte que me interesa de la función, o la parte que estoy examinando de la función, es solamente esta, ¿sí? O sea, es la función que va desde 0 hasta 4, esta partecita de acá nada más. Bueno, muy bien, vamos a pasar a un nuevo ejemplo, un último ejemplo para, digamos, para esta sección, ¿sí? Para poder terminar de comprender lo que pasa. En este caso vimos dos ejemplos de rol, vamos a ver uno de Lagrange. En este tercer ejemplo, ¿sí?, vamos a aprovechar la misma función que teníamos antes, ¿sí?, f de x, vamos a poner el ejemplo 3, vamos a suponer que tenemos f de x igual x cuadrado menos 4x más 1, obviamente f definida de R a R, ¿no? Pero lo vamos a estudiar en el intervalo 1, 4. Muy bien. Y lo que vamos a ver es si verifica las hipótesis de Lagrange. Y si lo podemos interpretar en este caso. ¿Está bien? Si verifica las hipótesis de Lagrange en este caso y hacer la interpretación gráfica en el caso de que justamente verifique las hipótesis de Lagrange, ¿no? Bien. Bueno, para que la función verifique las hipótesis de Lagrange debe ser continua y derivable, y como hemos visto en el caso anterior, esto es un polinomio, es continuo y derivable donde uno quiera. Así que sí verifica las hipótesis de Lagrange, ¿sí? Fíjense que si nosotros hacemos f de 1, ¿no es cierto?, obtenemos 1 menos 4 más 1, es decir, menos 2, y f de 4 me daba 1, como habíamos visto antes, o sea que ROL no verifica, ¿sí? Es decir, que no estamos en presencia de las hipótesis de ROL. Bueno, pero sí Lagrange, ¿sí? Entonces lo que decimos a partir de esto es que va a existir un número C perteneciente al intervalo 1, 4, tal que f' de C va a ser igual a f de B, o sea, f de 4 menos f de 1, ¿sí?, sobre 4 menos 1. F de B menos f de A sobre B menos A, y fijémonos que el intervalo es este. Bien, bueno, vamos a resolver esta cuenta, básicamente, ¿sí? F de 4 es 1, así que esto vale 1, menos f de 1 es menos 2, o sea, 1 menos menos 2. ¿Sí? 1 menos 2 es 1 más 2, o sea que me da 3 arriba, y en el denominador también me da 3, así que por suerte la cuenta no me quedó muy complicada. F' de C tendría que ser igual a 1, ¿sí? Tendríamos que hallar, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, busco C con estas condiciones, con lo cual necesitaría conocer la fórmula de la derivada de f, que ya sabemos que es f' de x igual 2x menos 4. Y lo que me preguntan es que lo que me piden es que f' de c sea igual a 1, con lo cual f' de c, que es 2 por c menos 4, debería ser igual a 1. A partir de acá empiezo a despejar, 2 por c es igual a 1 más 4, o sea que esto me va a dar 5 sobre 2. Y este es el valor que me interesa, ¿sí?, que C es 5 medios, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que decir entonces que si nosotros hiciéramos el gráfico de esta función, pero solo en el intervalo 1, 4, ¿no?,
Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que pueda, ¿sí? Fíjense que la función en 1 vale menos 2, ¿sí? La función en 1 vale menos 2. Por suerte los valores que tenemos son bastante cómodos como para graficar. La función en 1 vale menos 2. La función en 4 vale 1. ¿Sí? Así que la función en 4 vale 1. ¿Sí? La función en 2 podemos calcular lo que vale. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, menos 8 son menos 4, más 1 es menos 3. O sea que la función en 2 vale menos 3. La función en 3 vale menos 2, se puede calcular. ¿Sí? O sea que nosotros tendríamos una parte de la función que vendría a ser esta. ¿Sí? Si la dibujamos completa, ¿sí? Sería algo así. Pero bueno, ahí no me salió muy bien la última parte. Pero sería una cosa así. Pero en definitiva no me interesa toda la función, sino me interesa inspeccionar la parte que va desde 1 hasta 4. Es decir, todo esto que estoy remarcando un poquitito acá con amarillo, ¿sí? Esta es la función, ¿no? que me interesa en este caso, o esta es la parte de la función que me interesa. Ahora lo que me dice la consigna, ¿sí? Es que hay un punto que es 5 medios, ¿sí? 5 medios es 2,5, así que si acá tenemos 2 y acá tenemos 3, acá estaría el C 5 medios, ¿sí? Para el cual, si nosotros trazáramos la recta tangente en ese punto, ¿sí? Debería quedarnos una recta tangente que es paralela a la recta que une estos dos puntos acá. Fíjense que medio que a ojo, ¿no? Digamos, lo estamos haciendo medio así nomás. En realidad, uno podría decir, bueno, si la pendiente es 1, quiere decir que a partir de acá, ¿sí? A cada uno, un elemento que aumento de la X, aumenta uno de la Y, y me va a quedar la recta tangente, ¿no? Pero fíjense que si nosotros unimos estos dos puntos, ¿sí? Se nota, ¿sí? Que la recta tangente, que es la que está en rosa, violeta o el color que sea eso, y la recta esta verde, que es la que une los dos puntitos, ¿sí? Son paralelas, o sea que tienen la misma pendiente, ¿sí? Y de esta manera entonces lo que hicimos fue buscar el C correspondiente al teorema y bueno, y hacer una interpretación geométrica de este teorema de Lagrange, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo antes de cerrar la clase en el próximo pizarrón. Para el cuarto ejemplo de esta clase vamos a considerar la función f, la vamos a definir en el intervalo menos 3, 3 y a valores en r, ¿sí? Con una fórmula hecha por partes, ¿sí? Es decir que, a ver, va a ser x menos 1 al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, y 1 menos x si x es menor que 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si esta función cumple con las hipótesis de rol, ¿sí? Como la consigna A es si cumple con las hipótesis de rol, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver que f de 3 y f de menos 3, vamos a ver cuánto valen y si son iguales, ¿no? A ver, f de menos 3 va a ser, voy a tener que reemplazar en la parte que dice menor que 0, ya que menos 3 es menor que 0, ¿no? Es decir que me va a quedar así, si no me equivoco, 1 más 3 es 4. Ahora f de 3 lo voy a reemplazar en la función de más arriba, pues 3 es mayor o igual que 0, entonces me va a quedar 3 menos 1 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, o sea 4. O sea que la primera hipótesis o una de las hipótesis de rol las cumple. Ahora, estas funciones son continuas, ¿sí? De menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, porque son funciones polinómicas. Y también son derivables. El único problema es en 0, ¿sí? Porque en 0 la función cambia su comportamiento. Entonces tendríamos que ver, ¿sí? Lo que nos tendríamos que preguntar es si es continua en 0 y también si es derivable en 0. Bueno, vamos a empezar con la continuidad, ¿sí? Vamos a ponerle asterisquito. Para que sea continua en 0 tendríamos que ver la existencia del límite para x tendiendo a 0. Para eso necesitaría calcular el límite en 0 por derecha, que obviamente voy a usar esta fórmula, x menos 1 al cuadrado, pues por derecha, ¿no? Quiere decir que
me acerco para los mayores que 0, y al reemplazar esto me da 1. Y finalmente vamos a buscar el límite en 0 por izquierda, ¿sí? O a continuación, y al reemplazar también tenemos 1. De acá deducimos que el límite para x tendiendo a 0 de f de x es 1. Pero además, habría que ver cuánto es f de 0. Pero f de 0 lo voy a reemplazar acá donde dice igual a 0, y al reemplazar me da menos 1 al cuadrado, que obviamente es 1. Entonces, dados los resultados que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que el límite para x tendiendo a 0 de f de x es 1 y f de 0 es 1. Estas dos cosas en realidad me están diciendo que f es continua en x igual 0. Perdón, sí, en x igual 0, que es donde buscábamos. Bueno, nos resta analizar la derivabilidad, para lo cual vamos a hacerlo a partir de la definición. Entonces vamos a ver si existe f' de 0 haciendo el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, que obviamente es x, ¿sí? Ahora f de 0, ¿cuánto es? Lo tenemos calculado acá arriba, ¿no? F de 0 lo tenemos calculado acá, me da 1, ¿no? Así que esto es 1, ¿no? El problema es quién es f de x, porque de f de x, a ver, se comporta de maneras distintas, a la derecha de 0 y a la izquierda de 0, o sea que va a depender si me acerco por la derecha o por la izquierda del 0. Si yo me acercara por la derecha, la función por la derecha se comporta como esa cuadrática, ¿sí? O sea, x menos 1 al cuadrado, fíjense que cambio el f de x por x menos 1 al cuadrado, ¿no? Menos f de 0 que es 1 sobre x. Bueno, tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Límite para x tendiendo a 0 por la derecha, esto lo puedo desarrollar, ¿sí? Se puede desarrollar de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, elevando, haciendo el cuadrado del binomio, distributiva, no sé, la técnica que les parezca, ¿sí? Y nos encontramos que esto nos da como x cuadrado menos x más 1 menos 1 sobre x. Si terminamos de resolver este límite, nos queda el límite para x tendiendo a 0. Estas dos cosas se van. Y acá me queda x cuadrado menos 2x. Por lo tanto, puedo sacar x de factor común a factor de x menos 2. Y al cancelar, obtengo que este límite vale menos 2. Ahora, si yo hago el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda, el menos 1 queda, el x queda, pero ¿quién es f de x acá? Acá f de x es 1 menos x. ¿Sí? Si yo simplifico estos unos o los resto y me da 0, ¿no? Obtengo algo así como menos x sobre x, y este límite da claramente menos 1. Esto quiere decir, estos dos resultados quieren decir que la función no es derivable, que no es derivable en 0, un punto dentro del intervalo. No es derivable en 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si la función no es derivable en x igual 0, entonces las hipótesis de Rolle no se cumplen. Eso por un lado. Ahora, vamos a hacer una segunda pregunta, ¿sí? Dentro del mismo ejercicio, ¿sí? Lo que nos vamos o mejor dicho, lo que nos va a pedir la consigna, lo que nos va a decir la consigna, ¿sí? Es, bueno, voy a borrar esta parte para no borrar justamente la función que la necesitamos. Entonces borro lo que ya veníamos haciendo, ¿sí? Dejo el resultado que acabamos de deducir, que la función cumple con las hipótesis, que no cumple con las hipótesis de Rolle, porque la función no es derivable en el 0, no es derivable en el origen. Y lo que vamos a hacer ahora, o lo que nos van a preguntar ahora como segunda pregunta es verificar, vamos a verificar el valor de f' en 1. Vamos a hacerlo con la definición. Va a ser el límite para x tendiendo a 1 de f de x menos f de 1
sobre x menos 1, ¿sí? F de 1, fíjense que si yo reemplazo acá por 1, me da 0, ¿sí? Entonces f de x me va a quedar como se comporte cerca de 1, ¿no es cierto? Y la función acá se parte en 0, o sea que en 1 no hay ningún problema, ¿no? O sea, de 0 para adelante vale x menos 1 al cuadrado, ¿no? O sea, si estoy en 1 no hay ningún inconveniente de poner x menos 1 al cuadrado. Sobre x menos 1, entonces esto se puede simplificar y obtengo el límite para x tendiendo a 1 de x menos 1, que es 0. Esto implica, me está diciendo inmediatamente que f' de 1 es 0. Y entonces la pregunta que vamos a tomar acá es si hay alguna contradicción con esto, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, vamos a preguntarnos si hay una contradicción con lo que me dice el teorema de Rolle, ¿sí? ¿Por qué digo que podría parecer que hay una contradicción con el teorema de Rolle? Bueno, evidentemente nosotros ya sabemos que la respuesta es que no hay una contradicción porque el teorema de Rolle es un teorema y no puede no cumplirse. Pero ¿cuál es el problema? Acá las hipótesis de Rolle no se cumplen, una función no es derivable y sin embargo f' de 1 vale 0. ¿Por qué digo que no hay una contradicción con el teorema de Rolle? Porque el teorema de Rolle me dice, si la función, ¿no? Si la función es derivable y otras cosas más, entonces existe un C tal que f' de C es igual a 0. Estoy siendo muy sintético, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? Si la función no cumple alguna de estas hipótesis, eso no quiere decir, o sea, yo saco una hipótesis, no se cumple, eso no quiere decir que no se cumple que exista un C tal que f' de C sea igual a 0. O sea, esto que no se cumpla una hipótesis no quiere decir que la tesis no se vaya a cumplir. El teorema de Rolle lo que me dice es, si se reúnen todas estas opciones, podés asegurar que existe un C. Si no se reúnen todas estas condiciones, el C capaz que existe, capaz que no existe. En este caso hay un C cuya derivada vale 0, que es el 1, ¿está bien? Dentro del intervalo que yo estoy definiendo, pero eso no contradice el teorema de Rolle, ¿sí? Porque el teorema de Rolle lo que me dice es que si llegara a cumplirse todas las hipótesis, derivable, continua y f de a igual a f de b, entonces vos podés asegurarlo, ¿sí? Podés asegurar que existe un C tal que f' de C es igual a 0. Si no se cumple alguna hipótesis, no se puede saber nada. No se puede saber ni que sí, ni que no. Bueno, entonces hemos terminado con esta pequeña serie de ejercicios pequeños de aplicación de los teoremas de Rolle y de Lagrange. Continuaremos luego con algunas aplicaciones, especialmente del teorema de Lagrange.